Pinto, porque estoy acostumbrado. Una melodía que narrarte todo. Prefiero aprovechar todo este tiempito, porque estoy acostumbrado que mañana te subiré. Pero qué bueno que tengo un día más para adorarte. Porque tengo un día más para agradecerte. Porque tengo un día más que quedarme. Porque tengo un día más para agradecerte. Un día más te adoro. Buenas tardes, hermosos, de mucho con bastante, y para nosotros es un gusto estar aquí nuevamente, y les comento que hoy hay un invitado súper especial. Está con nosotros hoy el pastor Alae de Venezuela. Para nosotros es un gusto, wow, tenerlo aquí en nuestro programa Mucho con Bastante. Para ti, para todos los que están ahí viéndonos. Pero es que antes de presentar a nuestro pastor Alae, porque es una sorpresa, ahorita, guárdamela ahí un momentico para que ahora él se presente, ¿verdad? Y todos podamos conocer de todo lo bueno que Dios le ha dado al pastor Alae. Les comento que Dios siempre nos ha honrado, para la gloria de Dios, con personas maravillosas, con personas de Dios, con personas muy utilizadas, con esas personas que tienen ese amor hacia la obra de Dios. Les comento que el programa tenía un grupo, o tiene un grupo de intercesores, personas que están orando siempre por ti, están orando para que este programa llegue a tu casa, a tu hogar, ¿verdad? Y bueno, lastimosamente, una de estas personas tan especiales fue nuestra hermana Luz. Y fue un momento muy duro, porque todos la reconocemos y la recordamos como una mujer de paz, una mujer de armonía, una mujer que siempre tenía un corazón para Dios. Nunca dejó de adorar su nombre, aún en el momento de que se sentía muy mal, que se sentía con crisis. Siempre adoró a Dios, nunca se quejó y siempre le dio la gloria al Señor. Y hoy quiero pues honrar a la familia Niebles Otero y decirles un abrazo gigante, de mucho con bastante. Que el Señor les dé paz, que Dios les dé consuelo, y tienen de verdad algo maravilloso que sembró nuestra hermosa hermana Luz, y fue la palabra de salvación. Yo sé que tú escuchaste esta palabra y va a ser su efecto en tu tiempo, y sé que Dios es maravilloso para traer todas esas palabras ahora a tu vida, en el nombre de Jesús. Y quiero hoy que nuestra hermosa Erika en controles nos pueda regalar un video que hemos preparado para toda la familia y para todo lo que representa mucho con... Y que es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar. Y es que soy tan pequeño que al tu tocarme siento que voy a desmayar. Es que sé que a tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento.
tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me... Dios, de verdad, Dios nos bendiga, Dios nos consuele y nos llene de mucha paz. Y con esto quería abrir hoy el programa Mucho con Bastantes porque tiene un significado muy poderoso. De hecho, hoy el Señor me ministró porque me hizo recordar algo que ella me dijo a mí muchos meses. Y me decía, me gustaría que pudieras llevar un mensaje que hablara de aquellas personas que no se han podido levantar, de esos hermanos caídos, que puedan levantarse, que puedan tener una voz de aliento. Y sí, hoy cuando lo recordé y dije, wow, el tema de hoy es justo lo que ella me dijo hace mucho tiempo atrás. Y Dios, me puse tan feliz porque dije, todo está como en el orden de Dios. Y de verdad le doy las gracias a Dios por la vida de la hermana Luz y todo el tiempo que Dios la tuvo aquí. Y le doy la gloria a Dios por la vida de nuestro pastor Alaé, el pueblo de Venezuela, quien va a traer hoy este tema maravilloso después de la caída. Y es que hoy en Mucho con Bastante queremos saber, Pastor Alaé, ¿quién es el Pastor Alaé? Cuéntenos, queremos saber todo de usted. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo honrado delante de Dios y honrado por la invitación y por la participación. Tengo tiempo siguiendo el programa y bueno, de verdad muy contento de estar con ustedes. ¿Quién es Arnaldo Alaé? Pues un siervo del Señor. Creí en el Señor cuando tenía 15, 16 años más o menos. Ya voy a cumplir 40 en octubre. Son 24 años de servicio en los que he aprendido muchas cosas. Primeramente, un siervo de Dios, sobre todas las cosas, un siervo de Dios. Soy psicólogo, psicólogo industrial. Tengo un diplomado en psicoterapia breve, o sea que domino ambas áreas en cuanto a la ejecución de la psicología industrial y la ejecución de la psicología clínica. En cuanto a lo que es la psicoterapia breve, gracias a Dios hemos tenido muy buena experiencia atendiendo pacientes de diferentes áreas y también algunas instituciones. Soy asesor organizacional y además de eso, pues también soy locutor comercial de una emisora acá bueno, soy locutor y trabajo en una emisora, se llama Rumbera 93.9 FM, una de las más sonadas del centro del país, con sintonía 4 estados. ¡Wow! Sí, salimos al aire de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Es un programa divertido en el que se tocan temas serios y sociales, pero con el toque del humor y buscando siempre darle la vuelta a las situaciones. Claro que sí, es que Dios es un Dios alegre, nos ha llenado de ese gozo para Así llevar toda esa risa, esa alegría. Dios no es un Dios aburrido, Dios es un Dios alegre. Y siempre nos coloca como instrumentos en lugares donde quizá de pronto no conocen de Dios, puedan conocer a Dios de una manera totalmente diferente, de una manera que realmente de risa, de risa, de gozo. Bueno, Pastor, vamos a entrar al tema. Creo que todos los que están interesados y les doy las gracias por estar ahí conectados, por querer aprender de Dios, aprender de los siervos de Dios. Quiero que sepas algo. Y esto lo aprendí de un pastor amigo que me decía, lo más cerca que tienes a Dios es a las personas que tienes a tu lado. Porque a las personas que tienes a tu lado, tú le puedes transmitir ese amor, tú le puedes decir todo. Quizá Dios tú no lo estás viendo, que lo sientes, lo estás, ¿cierto? Pero esas personas que están a nuestro lado, pues para mí es Dios ahí mismo. Yo puedo manifestar ese amor hacia ellos. Así que qué bueno que estás ahí compartiendo el link con todos esos amigos tuyos. Y vamos a entrar ya en materia, así que si tú quieres saber un poco más de lo que Dios tiene para ti, quédate aquí y comparte con todos tus amigos. Y dice Pastor Alaé,
¿Qué elementos están detrás de un ministerio caído, pastor? Bueno, fíjate que vamos a explicar un poco lo que es un ministerio caído. Dentro de lo que vamos a estar desarrollando el día de hoy, un ministerio caído puede ser una persona que representaba un ministerio o que representaba una labor dentro de la iglesia y que termina apartada o alejada de la iglesia por alguna razón, o en todo caso una iglesia o un grupo de personas que tenían una iniciativa y de repente se cayó esa iniciativa y ya no está. Y por supuesto, muchas veces eso lleva a que muchos de los miembros de ese grupo de personas que estaban persiguiendo esa visión ya no estén activos en la iglesia y más bien les cueste como acercarse al Señor. Dentro de ese marco existen diferentes elementos que son comunes en la mayoría de los grupos o personas que han vivido una experiencia, digamos, de fracaso ministerial que ha conllevado al alejamiento de la persona del Señor. Dentro de estos elementos podemos encontrar tres grupos de elementos que son los elementos personales, los elementos sociales y los elementos institucionales. Vamos a comenzar a explicar un poco en cuanto a lo que son los elementos personales. Son todos esos elementos que están dentro de mi ser, que tienen que ver con mi carácter, con mis necesidades emocionales, con mis necesidades espirituales, con mis metas, con mis objetivos en la vida, y que muchas veces pueden estar no necesariamente alineados a la voluntad de Dios o no necesariamente conscientes de todo el plan del Señor. Y en algún caso, cuando estamos en ese trabajo y vemos que se nos cierra una puerta en nuestras caras que para nosotros representaba algo más, entonces eso nos lleva como a sentirnos mal. Y entonces si dentro de esos elementos personales entra como la capacidad de no hablar o de dificultades para comunicar, o que nos reservamos los resentimientos o las incomodidades hasta que estallamos, entonces allí hay un elemento personal que termina siendo como una válvula de una olla de presión, que en el momento en el que explota todo, pues se acaba el ministerio, se acaban las relaciones, se acaba la iglesia, se acaban las amistades, todo el mundo queda molesto y todo el mundo queda hablando. Luego tenemos los elementos sociales. Los elementos sociales tienen mucho que ver con las costumbres de una comunidad, porque muchas veces todas las iglesias no son iguales y cada iglesia, digámoslo de esta forma, está en una comunidad y se desarrolla con elementos de esa comunidad. Entonces, cuando la comunidad tiene cierto tipo de características, también demanda eso de la iglesia que funciona en esa comunidad. Y esos elementos muchas veces llevan a los miembros de la iglesia, por ejemplo, ay, eso es evangélico. Ah, mira, pero él es evangélico, él no debería hablar así. O un evangélico un cristiano que va a reclamar sus derechos. Ah, pero usted no era evangélico. Entonces son elementos de la sociedad que terminan jugándote en contra, porque, ok, soy evangélico y por eso tengo que morir callado. Bueno, pastor, yo no le pagué, pero usted no es evangélico. Ya va, hermano, yo soy evangélico, pero usted me tiene que pagar mi dinero, porque, o sea, no puede ser. Entonces hay elementos dentro de la sociedad que afectan al ministerio. Sí, señor. Y por último, están las mismas instituciones. Muchas veces las iglesias se levantan con elementos doctrinales que no son renovados a través del tiempo y en algunos casos dejan de ser ajustados a las necesidades de los tiempos actuales y comienzan a someter a sus feligreses a presiones innecesarias. Por ejemplo, esa gente que en algún tiempo prohibió la televisión o prohibió la radio o prohibió ir al cine. Hoy en día hay películas cristianas, hay televisión cristiana. Igualmente hubo un momento en el que se prohibió el Facebook y las redes sociales y hoy gracias al Facebook y las redes sociales estamos teniendo este programa. Entonces muchas veces las instituciones, las iglesias tienen elementos que terminan frustrando a los miembros de esa iglesia. Entonces cuando usted le junta esos elementos y, por ejemplo, tienes una persona que tiene grandes aspiraciones, pero no necesariamente tiene la paciencia suficiente para esperar el tiempo de Dios. Y a eso lo unes un grupo social que le dice, oye, ese pastor te tiene sometido, ese pastor no sé qué más y tal. Y entonces, así, a eso le unes un combo en el que además la institución niega permiso, es como imponente y muy fuerte, pues
allí, obviamente, puede haber un gran riesgo para que una persona que ejerza un rol de liderazgo, un ministerio dentro de una iglesia, termine chocando contra la pared y termine cayendo. Esos son los elementos, los Como tres grandes tal, grupos de elementos. Como tal, Ajá. pastor, es como una presión que le hace emocionalmente a la oveja. O sea, Exactamente. no puedes hacer esto porque si haces esto, pues entonces no puedes hacer, no puedes estar en el ministerio, no puedes ministrar, ¿verdad? Y realmente pienso muchas veces, yo respeto mucho, yo respeto todas las normas de todas las iglesias. Siempre cuando me preguntan, no, porque es que ya Dios abrió mis sentidos, ya, entonces, pero quiero estar como que es que no me dejo, no me someto, entonces ahí está el pecado, porque si Dios te puso ahí, tú tienes que ser obediente y así digan que si te pones el velito, así te lo vas a poner porque tú tienes que ser obediente, ¿cierto? Pues si no, te tienes que salir de ahí, pero tienes que ser literalmente obediente. Pero muchas veces esas cosas hacen también que la persona más bien se desvíe. Saludamos muy especialmente a nuestra hermosa Brigitte, hija de nuestra hermosa hermana Luz, quien ya partió con nuestro Señor Jesucristo. Te mandamos un fuerte abrazo, un besito para ti, para toda tu familia. Gracias por compartir el programa. No sé si llegaste un poquito más tardecito, hicimos algo muy especial para tu mamá. Entonces, muchas veces esa presión lo que hace, pastor, es más bien apagar a la persona hasta que llegue, que se quede como un bloque, como un Claro. témpano de hielo, que no le penetra, pero es nada. ¿Qué ocurre? Que muchas veces la persona todavía está en un proceso de encontrarse a sí mismo para entender su relación con Dios. Y entonces en ese proceso consigues personas de la iglesia que te dicen, eso no es lo que demanda Dios de ti. Dios demanda de ti tal cosa. Tú tienes que hacer esto o aquello. Tú tienes este llamado. Y la persona no está totalmente convencida, pero dice, lo creo porque me lo está diciendo el pastor o el profeta. Y sin estar maduro por mostrar algunos indicios de liderazgo o de capacidad para la organización o de capacidad de convencimiento o don para hablar, terminan involucrando a una persona que todavía tiene que hacer algunos procesos de sanidad personal, lo terminan involucrando en un trabajo ministerial, lo cual, si se juntan los otros elementos, tarde o temprano pueden llevar al fracaso. Y de eso tenemos miles de historias. Miles de historias. ¡Ay, Dios! Ahora sí. ¿Ahora sí nos escuchas? Sí, señor. Sí, señor. No, pero es que yo tampoco me escucho. Nos apagaron el audio. Ay, Erika, viste, tú eres mala. No, mentira. Ay, no, todo el tiempo de Dios es perfecto. Yo siempre digo que Él siempre tiene un plan perfecto y maravilloso para cada cosa. Yo me gozo siempre, siempre, en cualquier circunstancia, cualquier cosa, siempre le digo, Señor, gracias por todas las cosas que haces. Continúe, Paz. Bueno, no, te estaba diciendo, ya estaba terminando, precisamente en que cuando esas personas, digamos que todavía necesitan un proceso de crecimiento personal dentro de la iglesia, pero muestran algunos elementos de
potencial, entonces son involucrados rápidamente en la dinámica de la iglesia que tiene necesidades para ejercer funciones dentro de la comunidad, y eso lleva a que luego esas cosas no trabajadas en el comienzo, porque se trabaja lo doctrinal, que crea en Cristo, que lea la Biblia, que le guste orar, que ayude, que vigile, pero los elementos personales de identidad y propósito no son desarrollados y terminan pasando factura más adelante cuando las expectativas personales se separan de las expectativas de lo que es la voluntad de Dios. Amén. Claro que sí, así totalmente es así, pastor. Queríamos hacerle también, en Mucho con Bastante, tenemos otra pregunta para usted. Ajá. ¿Qué etapa vive un ministerio desde que nace hasta que eventualmente falla? Bueno, fíjate, normalmente todo ministerio o toda persona que cuando nace vive una etapa, la primerita etapa es la etapa de reconocimiento, saber quién soy, quiénes somos, qué queremos. O sea, cuando Mucho con Bastante nació, lo primero es qué queremos hacer, cómo vamos a trabajar, es un reconocimiento. Y asimismo, todas las instituciones, las personas tienen que pasar por un momento en el que se preguntan qué queremos. ¿Qué pasa? Que muchas veces el qué queremos y el qué buscamos es acallado por debajo y se pone qué necesitamos. Entonces la necesidad queda por encima de lo que es el propósito, lo que queremos, lo que buscamos, lo que anhelamos, y eso queda como solapado. Luego de eso, indistintamente de si se toma en cuenta las dos cosas, o sea, el querer y lo que necesitamos, o si solo se toma en cuenta lo que necesitamos, o si solo se toma en cuenta lo que queremos, viene una etapa de desarrollo. Es como un bebé en un útero, que en lo que se unen las dos células, la masculina y la femenina, en el útero, y comienza a gestarse el bebé, puede el bebé estar enfermo en algunos casos, y el bebé se va a seguir desarrollando. Y después, más adelante, es que se va a dar a través de los diferentes análisis si el bebé está completamente sano o si viene con alguna condición. Entonces, en ese proceso de desarrollo, los ministerios también pasan. Entonces, comienzan a llegar las personas, comienza la gente a conocerte, comienzan a llegar los seguidores. Entonces, ahí ya viene el ministerio creciendo. Después, cuando no cumplimos los procesos debidos, viene la etapa, en el caso de los ministerios que caen, la etapa de expectativas insatisfechas. Oye, mira, no me estoy sintiendo tan bien con el rumbo que esto está llevando. Yo quisiera ir por este lado, yo quisiera ir por aquel lado. Y esto es bíblico, o sea, yo no lo estoy sacando ni siquiera, obviamente, los estudios científicos de la psicología y todo eso van a llegar a esa misma conclusión. Pero cuando tú buscas en la Biblia, Pedro le dijo al maestro: yo daría mi vida por ti. Y Pedro estaba claro que sí le iba a dar por Cristo. Pero para Pedro el reino iba a ser con espada. El reino iba a ser a punta de guerra, levantarnos contra Roma y vencer a Roma. Y él peleó por el maestro, evangelizó por el maestro, hizo milagros por el maestro. Todo lo que quiso lo hizo por el maestro. Pero en el momento en el que el maestro dijo: ¿sabe qué? Mañana yo me entrego y voy a morir y voy a resucitar. Ya va, espérate un momento, señor. Esto que no te acontezca. ¿Qué te pasa? O sea, si tú te mueres, todas mis esperanzas del reino, de establecerlo y de ser parte del ejército que conquista nuevamente la tierra, se pierden. Entonces, o sea, ahí las expectativas del maestro iban por un lado y las expectativas de Pedro por otro. Entonces, y justamente Pedro tuvo un momento de gran caída por eso. Porque el Señor le dijo: Pedro, tú me negarás 3 veces. Y antes de decirle eso, unos capítulos antes en la misma Biblia, el Señor le dice: no te lo reveló ni carne ni sangre. O sea, que no era que Pedro no oraba, no era que Pedro no tenía contacto con el Señor, que no le había bajado el Espíritu Santo, era que sus expectativas, de acuerdo a lo que el Señor iba a hacer, eran distintas a las de su liderazgo. Entonces, cuando esas cosas no se trabajan, no se revisan, muchas veces llega el momento en el que el liderazgo, bueno, ahora sí llegó el momento de tal cosa,
Y el líder, no, 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 pero ya va, pero eso yo no es lo que yo quiero. Eso no es lo que yo quiero. Entonces, la cuarta etapa, que sería, digamos, ya se llama burnout. Eso es un término psicológico que es el síndrome del quemado. ¿Qué es el síndrome del quemado? Cuando una persona, por exceso de trabajo, pierde contacto con el placer de ejercer ese trabajo y pierde la sensibilidad de recibir emociones a través de su trabajo. Eso le pasa en términos industriales a las enfermeras, a los médicos, cuando tienen muchos procesos largos de guardias y de cansancio. Llega un momento de como están como en catatonia. Trabajan mecánicamente, pero no están conscientes de su entorno, no disfrutan lo que hacen y eso puede generar estrés y un montón de cosas. Y eso pasa dentro del ministerio. Porque si yo tenía una expectativa, pero el ministerio decidió ir en otra dirección, entonces, pero si yo abandono el ministerio, pierdo todo el trabajo que hice durante tanto tiempo. Entonces, ¿qué hago? Sigo en el ministerio, pero ya no tengo pasión por eso. Sigo en el ministerio, pero el pastor se está equivocando, pero la gente se está equivocando, pero ¿por qué se equivocan? Y todo aquello. Y no nos damos cuenta que es porque hay un elemento personal que está desfasado del elemento institucional. Entonces, me quemo y ya nada me da, todo me da fastidio, todo me incomoda, lo que digan no me parece bien, lo que antes me gustaba y me emocionaba ahora ya no me emociona, y ahí comienza el declive. Y el declive. Claro, Sí, comienza el declive porque una de las características, y esto no lo digo por bien, o sea, digamos que puede ser una virtud, pero también es un defecto, es que en nuestras iglesias hay tanta gente que cuando una persona comienza a decaer, pues se le deja a un lado y se mete a alguien que quiera trabajar. Y como pastores muchas veces cometemos el error de decir no hace falta el que se va, sino el que está. Y entonces comenzamos a dejar de lado a personas que duraron mucho tiempo en el ministerio y que como están en un estado de cansancio y no nos sirven porque ya no les da ganas de venir, porque cuando lo hacen de mala gana, entonces ya en ese punto nosotros comenzamos a pensar, se enfrió. Y no, más bien se quemó, no fue que se enfrió, se quemó. Y se quemó porque muchas veces la institución se enfoca tanto en hay que hacer, que se olvida de que quienes hacen son personas que tienen necesidades emocionales, necesidades espirituales y que tienen otras necesidades que deben ser cubiertas más allá de ayuno, oración y vigilia y leer la Biblia. O sea, que tiene que ver con lo que llevamos por dentro. Entonces son 4 etapas. 4 etapas. Totalmente, pastor, pero yo creo que siempre nos hemos como que preguntado, pero entonces, ¿de quién será la culpa? Usted ve. Yo diría, siendo justo, que la culpa es mancomunada. O sea, donde hay un hijo malcriado, hay un padre que no supo educar. Entonces, no se le puede decir a los hijos, ustedes son unos malcriados, tanto que yo he trabajado por ustedes para que ustedes sean así de malcriados, cuando quien crió a esos muchachos soy yo. Y si yo los crié, pues algo de culpa tengo yo. Entonces, el detalle con los ministerios caídos es que las instituciones se niegan a reconocer cuando se equivocan. Y siempre es la oveja la que se descarría. Nunca es la iglesia la que se... Y cuando la iglesia se equivoca, muy difícilmente pueden rectificar, o sea, dejar de hacer lo que estaban haciendo. Pero buscar a la persona que hirieron, pedirles perdón, reconocer que la iglesia se equivocó, oye, hermano, es muy difícil porque las instituciones no están pendientes de eso. Están pendientes de alcanzar objetivos, de cumplir metas, de la visión de este año, que es la visión, no sé cuál, 2020, 30, 25, las que sean, y se olvida del componente humano. Y como siempre avanzar, como si Jesús no nos hubiera hecho un ejemplo cuando fue a buscar a Pedro, ¿cierto? Es así. Pedro se le olvidó quién era, se le olvidó nada, o sea, él no vio nunca nada, él fue a volver a hacer lo que hacía y Jesús, ven, amor, vente para acá, ven para que sirvas conmigo, porque ese es el diseño de Jesús. Muchas veces nos desubicamos y hablo pues también en los líderes principales de las iglesias, se equivocan muchas veces y no lo reconocen, así como lo dice usted, pastor. Soy muy cuidadosa en ese tema porque es un tema bastante delicado. Cada congregación tiene sus normas,
y tiene su forma de llevar su congregación, pero pienso que deberían abrir un espacio para que puedan tener ese ministerio, el ministerio, no ministerio como tal, sino el servicio de restauración, porque creo Pero, que eso, pero ¿sabes algo? No es únicamente exclusivo de las iglesias. Pasa en las empresas que pierden a trabajadores de años por no saber canalizar esas cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Que la empresa, viendo esas condiciones, se apalanca en la psicología industrial y hacen dinámica, buscan la forma, establecen mecanismos de compensación, de reconocimiento, buscan maneras de, a través de la seguridad e higiene laboral, trabajar, que sus trabajadores estén contentos con la organización. ¿Qué pasa? Que la iglesia, en cierta forma, ha avanzado en algunos aspectos, pero todavía se niega a, digamos, abrir la puerta a elementos de la psicología para trabajar las emociones, porque dicen, no, que el Espíritu Santo lo acomoda todo, que es el que lo hace todo, y ciertamente el Espíritu Santo tiene toda la capacidad para hacer todo, pero también Dios trabaja a través de la ciencia, porque si no, no existieran los médicos, no estuviéramos nosotros esperando una vacuna para el COVID, sino que estuviéramos orando para que se vaya. ¿Ve? Entonces, ¿qué ocurre? Que como la psicología es un elemento que trabaja en la mente, muchas veces se sataniza y se dice, no, eso es del diablo, hay que orar, que el Señor reprenda. Y en ese aspecto, imagínate, orar entonces, y actuar. Hay que hacer las dos cosas. Hay que hacer Claro, las dos es que cosas. todo va de la mano, o sea, todo va de la mano. Claro que sí, que Dios nos sana, y yo soy testigo. Les comienzo que durante el programa de todo este comienzo de mes he dado el testimonio que había el médico, estaba la medicina y mi mamá no se sanaba. Realmente era el poder de Dios lo que necesitaba para que su cuerpo fuera totalmente sano. Entonces, Amén. ese es como Él quiere. Él hace como Él quiere. Él permite a los médicos, a los psicólogos, pues exponer su trabajo, y cuando Él se le da la gana, como decimos aquí en la costa, pues hace lo que Él quiere, porque Él quien le enseña a ser Dios. Él es el que hace como quiere. Así mismo es. Entonces la culpa tiene, los dos lados cometen errores en el proceso. Yo, no teniendo una identidad clara, no sabiendo expresarme, estableciendo mis expectativas en el hombre o en la institución, y llenando vacíos personales con cosas que no son Dios, sino quizás el reconocimiento, el título, oye, me dieron el título de, y entonces con eso comenzamos a llenar vacíos internos que cuando la cosa se pone fuerte, cuando el trabajo requiere tener elementos, herramientas para afrontar eso y no las tenemos, entonces viene la caída. Entonces la responsabilidad va de parte y parte. Hay responsabilidades internas y responsabilidades externas. La pregunta es ¿quién tiene la culpa? Yo diría más, hay que asumir la responsabilidad. ¿Qué error cometí yo? Y cada parte tiene que asumir sus responsabilidades y ejecutarlas. Así es, sí, señor, así es. Pastor, ¿y cómo se puede evitar? Bueno, importantísimo de todo. Una persona que llega del mundo a Cristo viene con el corazón, si se quiere decir, triturado, desmenuzado, a tal punto que ni siquiera sabe quién es. No tiene una identidad personal totalmente desarrollada. La mayoría de las personas que llegan al Señor vienen con problemas de autoestima de las dos áreas, o sea, con problemas de autoestima en el que cree que no vale nada, en el que cree que no sirve para nada, o en los problemas de autoestima en el que siente que es la tapa del frasco, que siente que es el que más. Y esas dos cosas manifiestan problemas de autoestima. Pero no solo son problemas de autoestima, hay muchos problemas emocionales, psicoemocionales, sentimentales, que deben ser trabajados en el proceso de restauración mientras la persona es nueva creyente. ¿Qué pasa? Que durante el tiempo que la persona es nueva creyente, nosotros nos enfocamos en decirle qué es el bautismo, qué es el diezmo, nos enfocamos en decirle qué significan los dones del Espíritu Santo, nos enfocamos en enseñarle la Biblia, en enseñarle lo que aparece en Génesis, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero no nos enfocamos en cómo viene esa persona, qué vivió. Hay algunos movimientos que han recurrido a procesos, digamos, pseudopsicológicos, intentando hacer algo de regresión y que ve allá y libera y perdona, pero
tengo que decirlo como psicólogo, esos mecanismos no son mágicos. Si yo te pregunto a ti, mira, ven acá, cuéntame tu historia. No, mira, yo fui abusado sexualmente, yo fui abandonado por mis padres, mi mamá me golpeaba, era violenta, yo siempre viví con un constante señalamiento, con una violencia en mi casa y todo aquello. No es, bueno, ahora aquí, renuncia a eso. Ah, dale, pues repite, renuncio. Y echa para afuera, y anota eso en un papelito y quémalo. Y ya ahora sí se lo llevó el Señor. Fácil. No, ya. No, no y no. Eso lleva proceso terapéutico. Y cuando tú en el proceso terapéutico involucras al Señor, entonces hay muchos más beneficios. Amén. Y mucha más restauración. Entonces, ¿cómo se puede evitar de esa manera? Involucrando no procesos pseudo terapéuticos, sino procesos realmente terapéuticos para aquellos que lo ameritan. No dándole una pastilla para una medicina que no es. O sea, si lo que tienes es un dolor de cabeza emocional, bueno, se le da un ibuprofeno emocional. Pero si lo que tiene es un cáncer terminal, pues entonces habrá que darle quimioterapia, habrá que darle radioterapia emocional y habrá que hacer múltiples sesiones de regeneración de tejido. Tendrá que dolerle, tendrá que pasar por un proceso, pero hay que eliminar la enfermedad para que esa persona pueda ser útil dentro del cuerpo del Señor. Amén. Así se evita. Dios hace como quiere porque muchas veces, vuelvo y repito, Dios hace así, pastor. Dios hace así, ¡pa! Y se fue. Porque hay personas que tienen cáncer hoy y ya mañana no tienen, porque esa es la forma como Dios quiere. Pero muchas veces Dios, además de que quiere sanar esa herida, eso que causó el problema emocional y físico en tu vida, Dios quiere trabajar también en otras áreas. Así que entonces va a tener otro método, un método lento en ti. O sea, eso no va a ser así, rapidito, que ya te vas a sanar. No. Todo, Dios lo necesita. De hecho, a Pablo nunca se le quitó un cuento por ahí. Nadie sabe qué era lo que tenía, pero el Señor no se lo quitó. No se lo quitó. Y uno dice, ¿por qué? Fíjate en esto. Un saludo muy especial a mi hermoso pastor Ronaldo Daniel. Dios me lo bendiga. Nuestra iglesia hermosa, La Cruz Centro de Adoración. Un abrazo muy grande. Igualmente. Mira, te lo voy a mostrar de una forma muy sencilla. Abraham era estéril, o sea, su esposa era estéril. Esperó 25 años por el milagro. Y el milagro ocurrió en una noche. O sea, en una noche milagrosa, esa mujer quedó embarazada, ciertamente. Venga. Pero todavía tuvo que vivir 9 meses de embarazo. Todavía tuvo que tener al bebé. A ese bebé hubo que cambiarle pañales. A ese bebé hubo que darle tetero. No porque fue producto de un milagro. Todo lo demás estaba incluido. ¿Me entiendes? Entonces, claro. O sea, el Señor puede sanarte del cáncer así. Pero el proceso para que tú pases de ser un paciente oncológico a ser un paciente totalmente libre de eso es un proceso extenso que incluye emociones, incluye un montón de cosas. Entonces, a eso me refiero. Que ignorar que detrás de todo elemento traumático hay un proceso terapéutico que debe ser llevado a cabo es negar la verdad de Dios, porque el mismo José, ¿cuánto proceso no pasó José para estar listo para ser el gobernador sobre Egipto? Entonces, no es cuestión que hay personas que de repente pueden dejar de sentir un odio, pueden dejar de sentir ciertas cosas. Hay personas que pueden dejar de una adicción al cigarrillo de un día para otro o un alcoholismo de un día para otro, sí. Pero igual, tú dejas el alcoholismo de un día para otro, fino. Pero si usted vuelve a beber, es alcohólico otra vez. ¿Verdad? Así es, literal. Entonces te quitaron la dependencia del alcohol, pero ahora te toca a ti vigilar todo el resto de tu vida para no recaer. Entonces a eso me refiero. No descuidando esa salvación tan grande. Y eso, no, esa señor. Palabra, cuando lo decía Pablo, representaba toda tu vida, integridad de persona. No descuides ese gran sacrificio, esa salud que Dios te dio, esa restauración que Dios te dio. De eso hablaba Pablo cuando dijo eso. No descuidándonos. Pero a veces no somos responsables con eso tan valioso que Dios nos ha dado.
Pastor, le cuento que ya llegó el fin de nuestro programa, mucho con bastante, y creo que este programa tiene que continuar, así que yo creo que lo vamos a tener acá, con el favor de Dios, si usted lo permite, el mes de agosto, porque Ajá, todavía faltó, me faltó mucha tela por sí. cortar, y queremos saber mucho, mucho más de este tema tan maravilloso, porque realmente es importante que el pueblo de Dios, y tú que quizás de pronto dices, bueno, yo no soy cristiano, puedas comprender que hay cosas espirituales que Dios quiere tratar en tu vida y que aquí, en Mucho con Bastante, estamos preparados para todo, traemos personas capacitadas, personas que están preocupados por conocer, ¿verdad? Más de todo, de toda la ciencia para llegar a muchos corazones. Así que, Pastor, de verdad, Mucho con Bastante, está muy contento de tenerla aquí en nuestro programa y todos los que están ahí. De verdad, bienvenido siempre y verdad queremos saber cómo lo podemos encontrar en sus redes sociales para estar ahí pendiente de hacerle preguntas. Bueno, mira, yo estoy en todas mis redes sociales con mi nombre y apellido, Arnaldo Alae. Arroba Arnaldo Alae en Instagram, arroba Arnaldo Alae en Twitter, porque tengo un nombre y un apellido, por lo menos el apellido es poco común y el usuario está libre. Y me gustaría Parece así decirle, como italiano. no, es de origen árabe, es de origen árabe. Ah, De hecho, en algún momento cuando fui a una tienda a comprar, una tienda de árabes a comprar algo, un árabe me dijo, eso significa Dios sí. Entonces Dios, yo, bueno, mira, Dios sí. Alá es Dios, Alá es Dios sí, me dijo él. Eso es lo que significa. Y bueno, me gustaría cerrar diciéndole a esas personas que han tenido o que han vivido una experiencia de fracaso personal o fracaso ministerial, o fracaso dentro de una iglesia, que nosotros no podemos corregir los elementos externos, pero nos podemos encargar de los elementos internos. Saber en qué fallamos, saber dónde dimos más de lo que teníamos que dar, dónde callamos cuando debimos hablar y dónde hablamos cuando debimos callar, para poder comenzar el proceso de restauración personal. Importantísimo lograr tener esa empatía y darnos cuenta de que hubo cosas que pudimos evitar y que nosotros permitimos. Cuando nos damos cuenta de eso, comenzamos con un proceso de entendimiento de las cosas, podemos ver mejor a nuestros agresores o a las personas que consideramos que nos ofendieron, que nos dañaron, y de esa manera comenzar a ver primero que detrás del agresor no estaba Dios, sino que estaba alguien con graves problemas. Y que si de esa manera lo vemos, podemos entender que Dios aún está detrás del telón esperando por nosotros para que lo encontremos a Él y seamos restaurados. amén, así es, claro que sí, es que Dios todo lo permite porque tiene un gran propósito. Es algo que una vez me lo criticaron. Y me dijeron, no, Ajá. porque ustedes los evangélicos son siempre todo ayuda para bien, todo ayuda para bien, todo y si le pasa a uno mal, alguna cosa mala, también ayuda para bien. Y un día me enfermé, me dio, ¿qué fue lo que le dio? Ay, Dios mío, que se ponen como amarillos. Ay, Dios mío. Bilirrubina, hepatitis. Hepatitis. Una vez me dio hepatitis y eso parece un bololó allá y no me querían atender y yo orándole a Dios y yo, Dios como que no me escuchaba. Y yo le dije, te puedo hacer una pregunta. Este, ¿Por qué me hablas? Se supone que debes estar muerto porque nadie te escuchó. No, pero por favor, muchas personas no se salvan. Dios te tenía ahí porque tenía un propósito contigo. Él quería que tú tuvieras paciencia, que estuvieras tranquilo y confiado de que Él estaba contigo. Y hoy estás aquí hablándome normal y dices que yo no estaba contigo. Tra. Yo sí la voy cantando de una vez. Dios es amor Oye, y te ama tal como tú eres y cuando tú comienzas a darle permiso, Él comienza a trabajar en ti. Yo soy de las que digo, yo nunca digo, mira, para agradar a Dios tienes que estar así, tienes que estar así, tienes que estar así. Yo solamente digo, lee palabra de Dios, escucha palabra de Dios y el mismo Espíritu Santo te va a decir cómo tú debes vestir, cómo tú debes actuar, cómo tú debes ver las cosas. Dios te va a poner todos esos dones, todo eso, vamos a decir, esos dones del Espíritu Santo. Amén. De esperar, de amén. ser paciente, todo eso te lo va a dar el Señor. Amén. Así que, Así pastor, es. de verdad,
Un no placer. quiero acabar, pero ya sé nuestro programa, ya llegó a nuestro fin y de verdad un gran abrazo para usted, para toda su congregación, para todos sus amigos, colegas y para todo ese equipo que tiene allá en Venezuela de locutores, Así es, de locutores. locutores. Dios bendiga ese programa y lo siga utilizando de gran manera en Bueno, Sobrenatural. amén, amén, de verdad. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté. Y bueno, estamos abiertos para cualquier cantidad de oportunidades que el Señor permita. Claro que sí, saludamos muy especialmente y me van a disculpar porque el pastor estaba hablando, quería saludar a todos los que estaban ahí conectaditos, no pude chequear, pero aquí está nuestra amada Mary. Meli, Dios te bendiga, Meli, Dios te bendiga, hermosa ahí, ella siempre comentando palabras hermosas. Está Mariela, Dios te bendiga, Mariela, por conectarte, por estar ahí escuchando palabra. Bendiciones para Juan, Dios te bendiga. Ana Karina, Dios te bendiga, gracias por escuchar esta palabra, espero que haya sido de mucha bendición para ti y para toda tu familia. Está Daniel, Dios te bendiga, Dani, también por estar ahí escuchando palabra de Dios. Así que no siendo más, mis queridos amigos, Dios me los bendiga y ya saben, no se pierda todo lo que mucho con bastante tiene para usted. Día miércoles 7 de la noche, viernes 7 de la noche. Dios tiene siempre una palabra para ti. Bye bye. Amén. Dios te bendiga. ¡Mua! Chao. Ah, todavía estamos al aire, no los han soltado. Todavía estamos al aire, bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos como la canción. Seguimos, sí, paramos, no. Yo le cuento que tenía una canción muy bonita para el fin, pero no se pudo Reproducir. grabar, no se pudo reproducir y yo quería ponerla, pero ya desconecté aquí todo, Dios mío, Jesús. ¿Qué pasó por aquí? ¡Ay, Oye, Dios! saludos al pastor Daniel, de verdad, Ronald. Mi amigo, mi hermano. Ay, sí, estaba ahí conectado siempre, él está por ahí, siempre está la pastora también de nuestra iglesia, La Cruz, Centro de Adoración. Bueno, mi pastora, porque nosotros somos un grupo de más jóvenes que, bueno, yo no soy joven, voy a cumplir Así 32 es. años, voy a cumplir 32 años, pero ya va a ser una de las más viejas de ahí. Y bueno, y mis pastores pues son la pastora Indira y el pastor Ronald, de verdad, son de gran bendición para mi vida. Y pues los demás pues sí están en sus iglesias, en sus diferentes iglesias. Así que siempre aquí en el programa Mucho con Bastante, siempre están todos muy conectados con el Señor. Qué bien, qué bien. Bueno, mira, gloria a Dios, vale. Bueno, no los han quitado, Erika. Erika ya encontró, ya yo había despedido porque ya Erika ahorita tiene que hacer otras cosas, pero bueno, gloria a Dios y todavía sigue aquí. Le gustó el tema. No, a ella le gustó, Erika, te gustó el tema, ¿verdad?